Bueno, bona tarda. Donarem peu a la darrera taula. Cambiamos de idioma, que estáis grabando para un público más allá de los propiamente de aquí. Bueno, la última mesa versará sobre las retóricas de la intransigencia. Comentábamos con Quim Brugué y con Mariam Martínez. Aprovecho para presentarlos, no merecen presentación, pero igualmente, ni que sea de manera sucinta. Mariam Martínez Bascuñán, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, de Ciencia Política, y la conocéis por muchos otros motivos, y Quim Brugué, que es catedràtic de la Universitat de Girona. Comentábamos, decíamos, que más que repasar las claves de la obra, era, tomando referencia a la obra, ahondar en las retóricas de la intransigencia y de la reacción actuales y ver hasta qué punto encaja Hirschman y hasta qué punto no, podría ser. Y en este sentido establecer unas reflexiones acerca del momento actual. Por otra parte, una cuestión referida en diversas ocasiones a lo largo del día de hoy y, por tanto, es una última mesa en este sentido interesante por dos motivos, porque repasamos la obra de Hirschman y porque la actualidad lo merece. Tendrán, como los otros ponentes, 20 minutos. Mi introducción es muy simple, muy breve y solo a modo de reflexión inicial. Si una consigna queda grabada en el proceso que hemos denominado modernidad, es la bandera del cambio. Cambio como un elemento que no se discute, que debe suceder, ¿no? Y al volante del cambio, estoy siendo muy esquemático, las fuerzas de progreso, quienes arriesgan la concreción del cambio, el proceso de cambio. No lo decimos habitualmente, pero esta cuestión es siempre muy fundamental, porque el cambio es algo incuestionado. Nadie se discute en profundidad sobre si deberían o no deberían cambiar las cosas. Deben cambiar. Y la modernidad versa sobre esta cuestión de manera nuclear. Se decía, y digo se decía, que las fuerzas conservadoras eran, por así decirlo, refractarias al cambio como algo básico. Antes se comentaba, el argumento de la perversidad es el principal argumento refractario al cambio, reaccionario de la narrativa de la intransigencia. Aunque queramos que las cosas cambien, aunque haya una promoción activa del cambio, el cambio no genera nada que no sea, si las cosas van como deberían ir, volver al punto de partida. En cambio, ahora vamos a contrapelo, las fuerzas de progreso en la izquierda. Continúo siendo esquemático. Parece que el cambio haya cambiado de bandera y quien lo promulga es la derecha, mientras que la izquierda mantiene posiciones defensivas y, por decirlo de una manera un poco burlesca, conservadoras. Claro que esto es muy esquemático, continúo diciendo, pero es un elemento fundamental de lo que nos sucede hoy, desde el punto de vista de la narrativa política. Hoy, esta mañana, yo tengo bastante relación con mis vecinos en Vilassar porque fui alcalde de allí y tuve buena relación con ellos. Por tanto, cuando voy al súper o al mercado o cuando paseo, a veces me paran y comentamos cuestiones. Y uno de ellos, hoy esta mañana, al ir a buscar el pan, me comentaba la cuestión de los aranceles de Trump, de una manera muy... Oye, ¿qué te parece, no? Pasaremos de decir qué me parece. Pero lo que luego me ha respondido este vecino es, pero actúa, pero hace.
y lo que dice lo hace. Y me lo decía con un tono como diciendo, vosotros, nosotros, ¿no? Pero más bien vosotros, cuesta ver qué hacéis. Es como si la bandera de la acción, de la transgresión, de lo disruptivo, del riesgo, del cambio, haya pasado de la frontera de la izquierda a la frontera de la derecha. Mientras que la voluntad de cambio en la izquierda tiende a ser más defensiva y lo que se propone como cambio queda postergado en el tiempo hasta que se pueda experimentar de alguna manera. Por ejemplo, hay un problema general de acceso a la vivienda. Podría no haberlo, pero hasta que no lo haya, pasará demasiado tiempo como para que se pueda experimentar cambios en este sentido. Y eso cruje porque entre las fuerzas de progreso y a la izquierda la posibilidad de materializar y, por tanto, experimentar la posibilidad de cambio en un sentido general en torno a la prosperidad de todos parece a corto inalcanzable. Y, en cambio, la derecha se arroga la bandera del cambio con un giro no inesperado, pero sí interesante, que es: el cambio ahora es desmantelar la desprotección en aras de la libertad. Ya que no hay posibilidad que todo el mundo pueda tirar adelante, dejad que los mejores lo hagan. Y eso parece disruptivo. Y eso hace, entre la gente más joven también, que haya un eje atractivo en lo ideológico que pasa por un proceso galopante de individualización que la derecha sabe captar y la izquierda no. Y bueno, hasta aquí la introducción. Conversando con Kim y con Mariam, planteamos estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las actuales retóricas de la intransigencia? ¿Hay cambios que valga la pena destacar de matiz de discusión sobre lo que Hirschman en su momento planteó, a la luz de los acontecimientos actuales, a caballo de la actividad política actual? Es decir, la ofensiva reaccionaria abandera o no abandera cambios. Y nada más, os lo dejo para vosotros. Kim, cuando quieras. Bien, buenas tardes y bueno, de entrada un doble agradecimiento por haber invitado a un aficionado a Hirschman, más que a un experto, a participar en este seminario. Y bueno, gracias por viernes a las 6, ya aguantando desde las 9:30 de la mañana, pues se merece un respeto para todos vosotros. El problema de hablar al final es que yo llevaba unas notas un poco más ordenadas y vas escuchando, no quieres repetirte, aparecen ideas, ¿no? Y he ido como retocando mis notas y ahora no sé si me entenderé la letra, y por lo tanto a ver si consigo hilvanar un par o tres de ideas, esperando también que puedan servir para el debate, ¿no? Santiago no hablaba de las triadas, ¿no? de Hirschman, y pensaba que una buena forma también sería tocar 3 puntos, ¿no? Para así ser un poco armonioso con el autor, y intentaré primero hablar un poco de la obra, no de la obra de Hirschman, sino de retóricas, y lo que ha supuesto para mí como una persona académica, y por lo tanto hacer una reflexión sobre el Hirschman académico, y sobre su estilo, su manera de trabajar. Aquí seguramente conectaré inevitablemente con algunos aspectos que ya habéis destacado mejor en la primera mesa, ¿no? Y de los contenidos, obviamente no explicaremos el libro, pero me gustaría dedicar unas palabras a hablar de
los derechos en el siglo XXI. Al final, el hilo conductor de retóricas son las 3 generaciones de derechos de Marshall. Y, en tercer lugar, hablar de democracia, que en un contexto como el actual, de cierto desconcierto y amenazas democráticas, pues también situarlo desde la perspectiva de Hirschman y de las retóricas, ¿no? Una ocurrencia que he tenido durante el día, y no sé si es oportuna, pero creo que de las 3 tríadas voy a destacar un aspecto de estos 3 puntos, utilizando una palabra que no sé si es muy apropiada, pero que quería destacar, que es que me parece que Hirschman es un académico valiente. Me parece que Hirschman aborda el tema de los derechos con valentía, y que su visión de la democracia nos recuerda que la democracia requiere también valentía. Y me parece que esta es una lectura quizá un poco extraña, pero que puede ser relevante en el momento actual, ¿no? Donde el miedo es una de las características de la situación social y política actual, y creo que este miedo es uno de los factores más distorsionadores y que más nos atenaza a la hora de organizar nuestros gobiernos o nuestra democracia. Por lo tanto, sí que creo que Hirschman nos puede ayudar a pensar, pero sobre todo nos recuerda que si queremos hacer frente a algunos de los retos, incluso los más actuales, este concepto, poco académico si queréis, de la valentía me parece relevante. Bien, en primer lugar, ¿no? En relación al propio texto, yo os decía, no soy un experto, pero soy muy entusiasta de Hirschman. En realidad, si me dijeran que puedo escoger algún libro que haya leído durante toda mi vida y que pudiera haberlo escrito yo, es posible que Retóricas fuera uno de los principales candidatos. Parece un libro magnífico. Me parece un libro que además creo que es de los mejores libros de ciencia política escrito por un economista, o por lo que sea Hirschman, ¿no? Que en realidad decir que es economista es quizá encasillarlo excesivamente, ¿no? Es un libro que yo he utilizado en casi todos los cursos que he dado en algún momento. No sé, siempre me ha parecido que encajaba en algún sitio. Quizá porque me gustaba y yo lo encajaba para tener alguna excusa para contarlo a los alumnos, ¿no? Pero me parecía que en prácticamente cualquier lugar, cualquier asignatura, cualquier seminario, explicar, en concreto retóricas, me permitía dar unas explicaciones que mi impresión es que podían formar y estructurar muy bien el pensamiento desde una visión general de la política de los alumnos, ¿no? También se decía en la mesa inicial, ¿no? Creo que es un libro de una... aunque Hirschman es la acción y las pequeñas cosas, es un libro conceptualmente muy ambicioso. Y es un libro de una riqueza teórica muy relevante. Lo que pasa es que creo que le añade una cosa, que creo que requiere también esta valentía académica que a veces no tenemos, que es un libro extraordinariamente claro. Es un libro que asume la complejidad, asume la riqueza conceptual, pero lo hace de una forma muy llana, muy precisa, muy asequible. No se esconde en artificios teóricos y académicos. Y en este sentido yo creo que muestra una cierta capacidad de ser muy valiente a la hora de exponerse, ¿no? No he leído, estoy en ello, no he empezado la biografía, y he tomado una cita porque a veces también me he preguntado por qué me gustaba tanto este texto, y creo que es también por la dimensión literaria que tiene. En realidad es una
Hirschman no escribe como un académico, escribe como si estuviera narrando una novela, una historia, ¿no? Y yo creo que es lo que te seduce del texto, ¿no? Es una obra literaria. Y me llamó la atención ver que Adelman, ¿no? en la parte que he leído de la biografía, dice: Hirschman representa un esfuerzo de practicar la ciencia social como literatura. Esto es una cita de su biografía. Y bueno, me parece que es una forma valiente de explicar, en este caso, la política. Por otro lado, bueno, también se ha dicho, ¿no? Es un libro muy valiente porque es de una persona que atraviesa todas las fronteras, ¿no? Y se encuentra en todos los puntos de intersección. Hirschman cruza lenguas, cruza países, cruza disciplinas, ¿no? Y esto le da una enorme riqueza, ¿no? Cuando lo comentabais esta mañana en la primera mesa, añadíais que es un autor, claro, que nace a principios del siglo XX, ¿no? Y muere a principios del XXI, por tanto es un autor del siglo XX, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Pues, ¿de dónde ha salido este hombre? Porque no es previsible su aparición en el siglo XX, creo yo, ¿eh? Porque, claro, cuando inicia su trayectoria, vive en un contexto de una polarización, en un contexto bélico, en un contexto, digamos, de grandes tensiones, ¿no? Y por lo tanto también en un contexto donde aparecen grandes dogmatismos de todas formas, ¿no? Y en la segunda parte del siglo XX es un periodo de confianza en la técnica, de especialización, por contraste a lo que también decíais esta mañana. Por lo tanto, el producto del siglo XX quizá debería haber sido alguien inicialmente dogmático y después un tecnócrata especialista en alguna cosa, ¿no? Y en cambio, por alguna razón, ¿no? Hirschman es capaz de saltarse lo que creo que podría ser los condicionantes del entorno y convertirse en un académico absolutamente sorprendente, ¿eh? Y yo creo que en este sentido también valiente, porque no se deja encajonar ni en la comodidad del dogmatismo, ni en la comodidad de la especialización, ¿no? de la tecnocracia, ¿eh? Y un último aspecto que quería comentar de su manera de hacer es la ironía, es el humor. Retóricas es un libro divertido, ¿no? Es un libro que rezuma ironía y humor en muchas de sus aportaciones, ¿no? No digo que se ría de los argumentos que utilizan los autores, pero los trata me ha gustado mucho, también lo ha dicho Santiago, esta idea de que frente a cualquier cosa, Hirschman dice calma, ¿no? Entonces él, incluso frente a los grandes teóricos, las grandes teorías, las grandes aportaciones, cualquier intento de una explicación muy sofisticada y muy determinante, él dice, bueno, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Esta calma me parece que es una buena forma de entenderlo, ¿no? También él lo dice en el propio libro, ¿no? Aquí una cita dice: como resultado de mi procedimiento, algunos pensadores profundos, ¿no? Que habían presentado invariablemente sus ideas como aportaciones originales y brillantes, resultan tener un aspecto mucho menos impresionante y a veces incluso cómico, ¿eh? Por lo tanto, no creo que ridiculice a nadie, porque yo creo que es muy respetuoso, pero bueno, es capaz que esto le será muy útil, luego lo recuperaré para hablar, por ejemplo, o para entender o para utilizar Hirschman desde el punto de vista democrático, ¿no? Porque al desmitificar facilita el diálogo, yo creo, facilita
la posibilidad de hablar. Pues si hablas con dioses es muy difícil, ¿no? O si hablas con certidumbres o con certezas con gente que ya tiene la razón, entonces tienes poco a decirles, ¿no? Entonces él, yo creo que utiliza esto no para esta manera de enfocar, no para ridiculizar ninguna posición. Yo no creo que ridiculice las retóricas de la intransigencia, sino que las hace manejables y susceptibles de ser discutidas. Y esto me parece que es la aportación más interesante de Hirschman, ¿no? Este era el primer punto, estas impresiones que me da su obra y su manera de trabajar. Y decía que también me hace pensar en términos de la profesión, ¿no? Yo creo que es verdad que luego me han contado, no he llegado a esta parte de la biografía, que no le gustaba dar clases a Hirschman. Creo que esto es un defecto, pero en cambio creo que como pensador, desde mi punto de vista, es un pensador que es capaz de situarse fuera de los espacios comunes, de los espacios cómodos, de los espacios seguros, y por lo tanto es un pensador valiente, y por eso yo creo que nos interesa tanto, ¿no? Porque de alguna forma se arriesga. Retóricas, yo creo que es un libro arriesgado, porque en pocas páginas, además, ¿no? Es un libro que se lee muy rápido, nos cuenta una cantidad de cosas y tiene un nivel de riqueza que muchas veces los académicos somos más prudentes y tendemos a no arriesgarnos tanto en nuestras especulaciones, ¿no? Especulaciones, una palabra que también ha salido en la primera mesa, y que efectivamente no solo acción, aquí hay especulaciones muy de fondo en la aportación de Hirschman. El segundo tema que quería tocar muy rápidamente, porque si no, es la parte de los derechos, ¿no? En realidad hace una historia del progreso, aquí se basa en la conferencia de Marshall, y una pregunta que siempre, cuando ya hace quizá 20 años empezábamos a hablar, ¿no?, de este libro en algunas clases o en algunos seminarios, nos preguntábamos cuál sería el derecho del siglo XXI por el cual podríamos especular, ¿no?, que ampliaría Hirschman, ¿no?, su trabajo, ¿no? Y aquí, bueno, no sé, la verdad es que simplemente creo que da para una cierta especulación. En algún momento se pensó si podían ser los derechos colectivos, ¿no? Derechos a la identidad, derechos de grupo, derechos de determinados colectivos o derechos nacionales. Se ha especulado también con derechos individuales de nueva generación, o incluso, ¿no?, y esta mañana se ha hablado algo de ello también, derechos vinculados al futuro, ¿no?, derechos de las futuras generaciones a que les dejemos un mundo donde se pueda vivir, ¿no?, y que temas como el cambio climático no lo hayan destrozado, ¿no? Pero Hirschman, en cualquier caso, nos da una toma de Marshall esta idea del progreso, cómo vamos acumulando diferentes dimensiones de este progreso. Podemos pensar si habrá un nuevo salto, esto sería una visión más optimista, más confiada, o podemos pensar si en el momento actual, en el que todos tenemos mucho miedo, decía al principio, parece que más que pensar en esta nueva generación de derechos del siglo XXI, estamos pensando en los riesgos que el siglo XXI está suponiendo para los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos civiles de los últimos siglos, ¿no? A mí me gustaría pensar, ¿no?, que si Hirschman pudiera ampliar su libro al siglo XXI, encontraría otro derecho, otro momento de progreso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí nos dice Hirschman, o al menos así lo interpreto, es que estos derechos siempre son discutidos, siempre son contrarrestados, siempre hay
retóricas en contra de ellos y que, por lo tanto, hay que luchar permanentemente por estos derechos, por mantenerlos, por hacerlos más amplios, por descubrir nuevos derechos, pero que, y aquí seguramente está su dimensión más vinculada al activismo o a la acción, pero que hay que combatir, hay que luchar permanentemente por conseguirlos y mantenerlos, porque efectivamente hay siempre argumentos que van en contra de ellos, ¿no? Por lo tanto, una nueva forma de valentía que comporta esta lucha por los derechos, ¿no? Fijaos, hoy, si habláramos, si les aplicamos las tres tesis, ¿no?, de la perversidad, de la futilidad y del riesgo, claro, a estos derechos, incluso a los del siglo XVIII, todos tienen muchos argumentos en contra, ¿no? La tesis de la perversidad hoy se expresaría en la indignación con la que buena parte de la ciudadanía vive las promesas incumplidas, los déficits en la calidad de vida, en los miedos que genera la situación climática, etcétera, etcétera, ¿no? La tesis de la futilidad se expresa muy claramente en el descrédito y la desconfianza en la política, que si total no sirve para nada, ¿no? A mí incluso me parece, es verdad que la tesis de la perversidad tiene este contacto con las consecuencias no deseadas y esta interpretación, pero la tesis de la futilidad es impresionante, porque es esta idea que además luego te hace pensar mucho, ¿no? Esta idea de que ampliamos el derecho de voto y no pasa nada. Es que, claro, es como un poco ofensiva incluso, ¿no? Pero es una idea muy potente, pero hoy la tenemos, ¿no? Lo decía él en la introducción, ¿no? Al menos Trump parece que hace cosas. Los otros, en realidad, están diciendo, pero no hay nada. Y la tesis del riesgo, que yo creo que se manifiesta en este sentimiento de miedo que decía antes y de nostalgia, que caracteriza el Make America, pero podríamos añadir otros muchos lugares. Make America, Make Cataluña, Make España, Make Italia, no sé, Great Again, es igual. Esto no deja de ser una visión muy nostálgica y muy miedosa. Yo creo que frente a este debate, Hirschman nos pide calma, y nos pediría calma y nos diría que tenemos que tener más confianza, más esperanza, más ilusión, que encontraremos la manera de defender estos derechos si somos valientes para afrontarlos, y de afrontar las retóricas de la intransigencia o de las que sea. Y finalmente, para acabar ya, que ya me veo fuera de tiempo, creo que es uno de los trocitos del libro de Hirschman, habla de democracia, pero yo creo que todo el libro es un ejercicio de lo que es la esencia democrática, al menos también desde mi punto de vista, ¿no? La última parte del libro yo creo que está escrita un poco apresuradamente, como si se hubiera dado cuenta cuando ya lo estaba terminando. No tengo ni idea de si es verdad o no esto, pero así como cuando analiza los capítulos de la retórica de la intransigencia, yo creo que son muy, muy sólidos, pero al final dice, pero esto también se podría aplicar a la retórica progresista, ¿no? Y está menos articulado. A mí me da la sensación de un poco apresurado, pero me parece una parte muy importante del libro, me parece una parte clave del libro, porque sin esta última apostilla de esto también se aplica a la retórica progresista, yo creo que no se entiende bien la aportación fundamental de Hirschman, que no es atacar la retórica
reaccionaria o la retórica de las derechas o la retórica conservadora. Es, en todo caso, desvelarla, hacerla manifiesta, ver las trampas que todos hacemos cuando hacemos retórica, pero que la hace unos, pero también la hacen otros, y, como decía al principio, permitir a partir de aquí un diálogo democrático entre las diferentes posiciones, ¿no? También lo dice el propio Hirschman, ya que me he apuntado 3 citas, dejádmelas leer, ¿no? Dice: mi propósito no es llevar la calamidad a la casa de ambos, no es meterme con las retóricas tramposas de unos y de otros, ¿no? Es más bien empujar el discurso público más allá de posturas extremas e intransigentes de una y otra clase, con la esperanza de que en el proceso nuestros debates se tornen más amistosos con la democracia, ¿no? Yo creo que este es un punto esencial, ¿no? Porque nos recuerda que en democracia no tenemos que buscar el que tiene la razón, que en democracia no tenemos que ver cómo ganamos a los otros, ¿no? Sino que democracia es un equilibrio permanente, es una discusión permanente, también una decepción permanente. Yo creo que en esto conecta con el libro de compromisos variables, ¿no? Y que a pesar de todo es el mejor sistema político, pero no porque identifique verdades, no porque resuelva los problemas de una forma definitiva, sino porque se va corrigiendo permanentemente, porque se equivoca y se revisa, porque va buscando puntos de equilibrio, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención, que seguramente es más biográfica de lo que he leído de la biografía, es cuando está estudiando después de París en Londres y entra en el círculo de Cambridge con Keynes, y cómo, a pesar de formar parte de alguna forma del círculo de Keynes y por lo tanto de una determinada visión de lo que era la política económica en aquel tiempo, lee y se interesa por Hayek de una forma que es el gran enemigo, ¿no? Yo creo que esto demuestra que la obra, ¿no? la obra de Hirschman, más allá de explicarnos qué es la democracia, nos la ejemplariza de alguna forma, ¿no? Retóricas me parece una obra muy democrática porque reconoce la posibilidad de argumentos diferentes y permite el diálogo entre ellos. Y bien, si os parece, lo dejo aquí, ¿no? Simplemente recordando esta tríada de un autor peculiar que defiende, yo creo, el progreso a partir de los derechos que vamos acumulando como sociedad y que nos ayuda mucho a entender lo que es la esencia de la democracia. Y las 3 cosas requiere, quizá esto es lo que deberíamos rescatar para alimentar el momento actual, que no podemos ser miedosos, que es lo que somos hoy, que tenemos que ser mucho más valientes, como creo que era él, como académico y como activista. ¿Se me oye? Vale. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, como siempre. Es un verdadero placer venir a Barcelona y además a esta mesa. Bueno, si Kim es un aficionado a Hirschman, yo no sé qué soy. En fin, me da vergüenza estar aquí, la verdad, pero voy a intentar que mi aportación sea útil. Muchísimas gracias también a Xavier por la presentación y a Ricard por la invitación también. Es realmente interesante la cantidad de interrogantes que abre y de ideas que se activan solamente hablando de la obra, ¿no? de Hirschman. Esto es... y además
la idea o la pregunta de si tiene algún sentido leerlo hoy, por eso precisamente es un clásico, porque tiene todo el sentido leerlo hoy. Yo no voy a empezar con él, voy a empezar con una cita tonta sobre Juego de Tronos, lo siento, pero la he vuelto a ver hace poco y creo que voy a intentar explicar el sentido de esta cita, ¿no? En el último episodio, como creo que lo ha visto todo el mundo, no creo que haga ningún spoiler, pero el último episodio, el único Lannister que queda vivo ya, Tyrion, se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que une a la gente? Se pregunta. Y antes de proponer al que va a ser el nuevo rey de los siete reinos, pues él dice, el oro, se responde a sí mismo, el oro, los ejércitos, las banderas, y finalmente dice la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que une a la gente hoy? Dirá, las historias. Las historias. No hay nada más poderoso, dice Tyrion, no hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nadie puede detenerla, ningún enemigo vencerla. Por eso va a proponer a Bran el tullido, porque nadie de todos los que están ahí tiene una historia que sea mejor. Y yo creo que esto es un poco la idea de retóricas, de la intransigencia. Y además me parece fascinante que sea efectivamente un economista el que nos enseñe cómo se construyen esas retóricas y la importancia de esas retóricas. Lo hablábamos la semana pasada, que es lo que me parece a mí como aficionada a Hirschman más interesante. Me parece la manera, bueno, como teórica política, la manera que tiene de establecer las distinciones. Esto es muy aristotélico. Dime qué distinciones utilizas y te diré cómo ves el mundo, ¿no? Y ahí me parece que esa forma de condensar a través de conceptualizaciones y de distinciones que permiten acceder al objeto de estudio de manera tan rica es realmente fascinante en este autor. Yo empecé a leerlo, curiosamente, a través de una referencia que hacía Axel Honneth en un libro sobre reconocimiento. Él comenzaba hablando de la famosa distinción también que hace Nancy Fraser después de la caída del muro de Berlín, de qué es lo que está pasando con la izquierda. Bueno, que eso sería otro seminario muy interesante. ¿Qué está pasando con la izquierda? Además, al hilo también de la idea de progreso y cómo pues, la respuesta, ¿no? Y permitirme el paréntesis también, después volveré a mi hilo, pero a mí me sorprendió ayer la respuesta que dio el Gobierno a la guerra arancelaria. No sé si han podido ver el vídeo que publicó el Gobierno sobre nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí. Y la idea de ese nacionalismo económico que había subyacente, ¿no? al vídeo. Y yo pensaba, bueno, claro, este es el momento en el que para combatir un nacionalismo se activan otros nacionalismos, se recurre a lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, y además el vídeo era con una canción de Falla, salían, en fin. Y a mí me sorprendió esta respuesta, pero creo que es la respuesta que se está activando, ese proteccionismo económico que traerá un patriotismo, como ha pasado en Canadá. Yo creo que los liberales están marcando el camino en ese sentido, pero claro, no deja de ser paradójico que esta respuesta se haga, ¿no? desde la izquierda. Y es que, y lo diré más adelante, lo retomaré también más adelante, yo creo que el problema de la actualidad no es que la izquierda esté perdida, sino que estamos en una confrontación de visiones del mundo, que no tiene tanto que ver con ideologías como con posicionamientos ante el mundo y formas de ver ese mundo, ¿no?
Y esto lo resumía muy bien también Philip Blom cuando nos hablaba de cómo la globalización había conducido a un doble sueño, el sueño autoritario y el sueño liberal, y la respuesta de cada uno de esos sueños sería o bien la frontera o la fortaleza, la protección o bien el mercado, ¿no? Y finalmente parece que es la idea de la posición de fortaleza, la idea de frontera, la idea de proteccionismo, lo que está triunfando incluso en gobiernos de izquierdas, ¿no? Esto es una reflexión, lo podemos hablar después, pero vuelvo a Nancy Fraser, a esa distinción que establecía entre, por un lado, cómo la teoría política y cómo, sobre todo, John Rawls y Habermas habían establecido ese debate en torno a la justicia identificado con un paradigma del reconocimiento, y después habían aparecido pues, las retóricas, por así decir, del reconocimiento, ¿no? Y Honneth decía que esta distinción que establecía Nancy Fraser entre reconocimiento y redistribución se parecía a esa otra de Hirschman, entre conflictos indivisibles y los divisibles, ¿no? Que estaban relacionados sobre todo con los divisibles, con la distribución. Era posible una distribución y era posible también, sobre todo, una negociación, ¿no? Y, sin embargo, lo que apreciaba Honneth era que los conflictos políticos y sociales se estaban volviendo cada vez más difíciles de resolver porque los actores involucrados los percibían como cuestiones absolutas en las que no había una posibilidad de negociación. Entonces, a partir de esta distinción, yo me acordé de otro diagnóstico que hace, voy a ir saltando, ¿no?, en la línea argumental para ver cómo se parece este argumento de Hirschman entre lo indivisible y lo divisible a la idea, a esta nueva división que ha aparecido en el espacio público, que no es ideológica, que es cognitiva y que tiene que ver con verdades confrontadas, ¿no? Verdades que se defienden como si fuesen guerras de religión. Hablo de los hechos alternativos, ¿no? Que es la manera que ilustra bien los nuevos conflictos políticos, ¿no? Los hechos alternativos que los decodificadores son incapaces de destruir. Esta mañana, hace un rato, se hablaba de la perversidad o de cómo se había democratizado el espacio público. Bueno, yo no creo que las redes ahora mismo, el decir me gusta esto en Twitter sea expresar una opinión, pero eso también lo podemos discutir más adelante. El caso es que Rosanvallón habla de estos hechos alternativos como verdades de resistencia. ¿Por qué son verdades de resistencia y por qué no se pueden solucionar con un fact-checking, y por qué son indivisibles en el sentido en el que nos habla Hirschman? Pues porque producen identidad, no son hechos de conocimiento, sino de reconocimiento, incluso aunque sean versiones muy insensatas. Por ejemplo, esa teoría, piensen, que consiste en decir que hay una gran conspiración entre las élites estadounidenses, en particular en las élites políticas, que se dirige desde una pizzería en Washington y que tiene la misión pedófila de destruir la sociedad, ¿no? Cuando se pregunta a los estadounidenses, casi un tercio cree que esto es cierto, pero no entienden del todo dónde está esa pizzería ni nada, pero para ellos define una manera de mal absoluto, identifica un mal absoluto, y este mal absoluto se identifica con un determinado número de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos en teorías de la conspiración? Bueno, la gente no es imbécil. Lo que ocurre es que en un momento de incertidumbre, y es verdad que lo que más estabilidad nos ofrece es una clarificación, una narración, y sobre todo porque la narración tiene coherencia, ¿no? Y esto nos hace el mundo previsible, nos ofrece una explicación que muchas veces los científicos no saben ofrecer, por ejemplo, del cambio climático. Es más fácil pensar desde el punto de vista de una teoría de la conspiración, porque nos dice a quién hay que odiar, en un mundo, además, donde las emociones
han cobrado cada vez más importancia, nos señala claramente al enemigo, nos señala una explicación y nos da esa previsibilidad y esa coherencia, ¿no? Entonces, las verdades alternativas son verdades de identidad en ese sentido. Son falsedades que transmiten identidad, que crean grupo, que transmiten una identidad, una indignación compartida, y por eso son difíciles de destruir, porque no están en el campo del conocimiento, como decíamos anteriormente, sino en el del reconocimiento, ¿no? Contiene un elemento productor de identidad. Entonces, esta es la idea, ¿no? Son indivisibles en ese sentido, son verdades de resistencia. Las falsedades no deben entenderse como simples errores cognitivos, sino formas simbólicas de resistencia. El hecho de adoptar una posición negacionista me confiere también esa identidad, es un posicionamiento político a través del cual yo estoy protestando, y además en un momento en el que la línea divisoria es entre élites, los de arriba y los de abajo. Protesto contra unas élites académicas, protesto contra aquellos que me están hablando del cambio climático, y de alguna manera estoy creando esa identidad, ¿no? Entonces, es muy difícil restablecer esto cuando todo tiene que ver con, efectivamente, esa autoridad de la que se hablaba. Hemos perdido la confianza en los tradicionales intermediarios que creaban esa razón democrática o esa forma de homogeneizar de alguna manera el consenso o ciertos marcos a partir de los cuales era posible el diálogo, o por lo menos que establecían las reglas del juego, ¿no? Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer hace poco una entrevista a Curtis Yarvin, que es uno de los gurús de la ilustración oscura, la que él hablaba de esta nueva división que consistía en el partido interno, decía, y el partido externo. El partido interno era el viejo bipartidismo, los republicanos, la vieja élite republicana y demócrata, que habían gobernado como una aristocracia desde Washington, y después estaba el partido externo, que era disruptivo, efectivamente, que venía a destruir todo, las reglas del juego, pero todo. Y es lo que estamos viendo, es decir, es un golpe autoritario lo que está pasando en Estados Unidos. No nos gustan las universidades, se están destruyendo. No nos gustan los medios de comunicación, también se están destruyendo. No nos gusta la democracia, pues vamos a poner a un CEO y vamos a gobernar Estados Unidos como si fuese una app, ¿no? Y vamos a utilizar ese CEO como seudónimo de un autócrata, ¿no? Cada vez más la bibliografía nos habla de esto, ¿no? Los autores de Cómo mueren las democracias hablaban hace poco también de ese autoritarismo competitivo que ya hemos visto en Hungría, que hemos visto en Polonia, que consiste en seguir manteniendo la apariencia de reglas del juego, pero que hay como ese cambio o ese traslado que favorece sobre todo a unos actores frente a otros, ¿no? ¿Es posible que cambie y que la oposición gane unas elecciones? Sí, como ha pasado en Polonia, pero es verdad que ya el régimen ha cambiado y que estamos hablando ya de un autoritarismo competitivo. Esto también lo hemos visto en Venezuela y esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo a plena luz del día, ¿no? Lo estamos viendo. Y por eso yo creo que es más necesario que nunca entender por qué no solamente se trata de una competición entre visiones del mundo contrapuestas, que son muy difíciles de activar, sino cómo se crean esas visiones, ¿no? Y ahí Hirschman nos sirve mucho, porque él nos habla de cómo la ultraderecha actual crea esas retóricas, ¿no? La teoría del gran reemplazo, piensen en esto, ¿no? Una teoría conspirativa difundida principalmente en Europa sostiene que las élites globalistas están promoviendo la inmigración, la caída de la natalidad, etc. ¿Por qué encaja con estas ideas también de Rosanvallon? Hay una verdad de resistencia, es decir, es una forma simbólica de resistirse al cambio social y a la multiculturalidad, sirve para oponerse a las políticas de inclusión y a los derechos migratorios.
no se trata de una verdad de conocimiento, sino de reconocimiento, es decir, al repetir esta idea el individuo no está informado, sino que lo que está haciendo es afirmar quién es, soy de los que protegen mi cultura, soy de los que no se dejan engañar por lo políticamente correcto, es decir, es una verdad de reconocimiento, es una identidad basada en una amenaza compartida, la narrativa une a las personas en torno a un miedo común, nos están borrando. Estas narrativas, además, que estamos viendo, no solamente en la ultraderecha, la idea del borrado también se está utilizando en otros colectivos a los que no me voy a referir esta tarde, pero son este tipo de ideas, ¿no? El miedo a perder la identidad ante un mundo cada vez más incierto y el aferrarnos a esas identidades fuertes. Entonces, claro, la idea la reflexión a la que a mí me muevo esto es que la democracia efectivamente presupone que estamos divididos, pero podemos debatir, ¿no? Porque compartimos un cierto número de elementos de análisis, ¿no? Es cuando los conflictos pueden ser divisibles, ¿no? Porque hay una transacción, pero hoy las sociedades no solamente están radicalmente divididas, sino que el diálogo ya no es posible porque hay esa brecha cognitiva. Es decir, ¿de qué manera voy a hablar cuando hay una verdad alternativa? Es decir, si para discutir sobre el cambio climático tenemos que estar de acuerdo en una base que es que existe, sin embargo, la verdad alternativa es el negacionismo, ahí es imposible la conversación. Y además es imposible la conversación porque son visiones antagónicas que de alguna manera imposibilitan esa transacción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se hacen compromisos entre dos verdades. Esto antes hablaba de las verdades de religión, ¿no? De las guerras de religión. No se hacen compromisos entre creencias y cuando hay divisiones que son pura división de creencias, de verdades enemigas, de verdad y de posverdad, entonces los que están del lado de la posverdad, pues es imposible, ¿no? Y esto está teniendo ese impacto sobre la democracia. Por tanto, bueno, yo soy prudentemente pesimista, pero creo que es importante que volvamos a Hirschman, a la política de la reacción, a cómo analiza por qué son tan efectivas estas narrativas y si es posible contrarrestar estas narrativas con otras narrativas, primero que pongan en valor la lealtad a los hechos, ¿no? Y que ofrezcan un horizonte que no sea reactivo, porque mi sensación es que el horizonte que muestra ahora la izquierda es sobre todo reactivo y yo es lo primero que pensé ayer cuando vi ese vídeo, ¿no? Si volvemos a una defensa patriótica, a lo nuestro, ¿no? Y qué implicaciones va a poder tener eso, ¿no? Y lo dejaría aquí, no sé si me he pasado o no. ¿Está bien? Vale. Bueno, intervenciones, tenemos ¿cuánto tiempo? ¿De 10 minutos? 17, ¿no? 17 minutos. Tenemos 17 minutos entonces para conversar. Adelante. Ya que la gente no está tan conversadora hoy, yo aprovecho. Sí, quiero hacerles una pregunta que creo que está en el centro de esta mesa, justamente sobre las narrativas y yendo un poco a lo que decía Kim, del miedo y la valentía y el miedo que inmoviliza. La presentación de Marian, de alguna manera, tú dices prudente pesimismo, pero el relato es bastante pesimista. No sé si es prudente, supongo que no es prudencia, quizá la palabra, pero es bastante pesimista. Y ahí quizá tratando de recuperar de vuelta, y esa es la pregunta, ¿cómo, desde dónde o desde qué lugar piensan ustedes, o sea, no sé, desde
participación en el debate público, desde la docencia, desde el diseño de políticas públicas. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Esa es la pregunta, ¿no? Porque está claro, el miedo inmoviliza, el miedo es lo que domina, tenemos razones para tener miedo o para ser prudentemente pesimistas, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Creo que tenemos más facilidad para diagnosticar, y me incluyo en esa cuestión, ¿no? No sé, es un poco más fácil diagnosticar que pensar soluciones. Y ahí me gustaría que, no sé, a ver si pueden explorar un poco desde dónde podemos hacer algo que no tiene que ser grande, ¿no? Las pequeñas ideas de Hirschman, justamente. Me parece un gran ejemplo de reflexión sobre las retóricas de la intransigencia, ¿no? O sea, una identidad preestablecida amenazada, y algo que no se ha mencionado, pero que me parece que está ahí también incluido, está ocurriendo de que parece que en el gran plazo parte de la culpa es de que la mujer no está ejerciendo el papel para que está asignado, que es reproducir. Sí, en el momento que la mujer occidental ha abandonado su rol tradicional de reproducir y se traslada, se externaliza, o sea, hemos externalizado hasta la reproducción. ¿A dónde vamos, señoría? ¿No? Y me da la impresión de que todo esto es muy interesante para pensarlo, porque si logramos confrontar esto, no estaremos vacunados, pero bueno, iremos tirando, ¿no? Bueno, yo voy a intentar conectar o aterrizar a lo que habéis comentado vosotros y la obra de Hirschman en este caso con un caso próximo, ¿no? Como es el caso de Cataluña, en el sentido de que es, pues, yo diría el cambio más disruptivo, el intento de cambio más disruptivo, no sé si es revolución, lo intento, pero en todo caso, intento de cambio más disruptivo que he vivido yo en mi vida, digamos, y por lo tanto también eso me hace pensar en qué tipo de retóricas se han generado, ¿no? En primer lugar, conectado con esto, querría decir que sí, para mí la siguiente generación de derechos tendrían que estar conectados con los derechos colectivos y que un ejemplo de esa propuesta es el derecho a decidir. Es decir, a decidir las fronteras no a través de guerras, no a través de uniones dinásticas, no a través de, digamos, del pasado, sino de las voluntades de las personas que viven en el presente, evidentemente con una hoja de ruta y un marco que sea civilizado y que no necesariamente tiene que identificarse con un referéndum de sí o sí, o sea, de un día para otro, ¿no? Pero dicho esto, si repaso el tipo de argumentos que se dieron ante esta disrupción, pues podría decir que algunos, digamos, utilizando la propia tríada de Hirschman, podemos reconocer algunos de ellos, ¿no? Porque pues, se hablaba de la perversidad, ¿no? Oye, pues eso dividirá la sociedad catalana. Se hablaba de la futilidad, no sirve para nada porque en un mundo global, ¿para qué queréis ser independientes? Se hablaba del riesgo, pero sin embargo yo creo que la mayoría de los argumentos que se utilizaron no eran consecuencialistas, eran deontológicos, eran por principio. Es decir, eran argumentos que Hirschman no recoge, porque eran argumentos del tipo no es constitucional, no es legal, no es democrático, no sois una nación. Y aquí entonces el debate se reduce bastante, porque ya no es un debate sobre hechos, sino mira, si no es constitucional, quizás no hay riesgo, pero es que ya no puedes ni hablar. Si no es legal, no lo hagas. Entonces yo no sé si esto tiene que ver con la mentalidad o la forma de ser, ¿no? Vamos, con la forma de hacer la política en el Estado español, digamos, en España, si la cuestión, digamos, es sobre todo de argumentos deontológicos, pero lo observo también en el presente, porque cuando hay discusiones en el Parlamento entre oposición y gobierno, yo subrayo, o sea, me da la sensación que muchos no sois legítimos porque no habéis ganado las elecciones, no es legítimo, o, por ejemplo, sois corruptos, ¿no? O otro tipo de argumentos ad hoc que no son justamente consecuencialistas. Es decir, para mí la gran perversidad diríamos, de este tipo de debates es que ni siquiera son consecuencialistas, ni siquiera son de, oye, ¿va a haber riesgo sí o no? ¿Me lo argumentas? Sino son, digamos, esa retórica es una retórica basada en la deontología. No es bueno, no es malo, no sé la consecuencia, o sea, no es legítimo. Y en ese sentido, acabo, yo creo que un poco la lección, o una de las lecciones que extraigo de Hirschman, en este sentido es que podemos entender esta tríada como una pura retórica en el sentido más formal del lenguaje, es decir, como cuando jugamos a
ajedrez, que sabemos que bueno, hay una salida española, lo que sea, y entonces sabes que las 6 siguientes jugadas van a ser de una determinada manera y el juego empieza después, ¿no? Porque es previsible. Yo argumento esto, tú argumentas esto, yo argumento esto, tú argumentas esto, y ahora empezamos a hablar de verdad. Entonces, hay una parte de retórica formal, pero después yo creo que también nos está invitando a hacer una checklist, diríamos, de qué habría que comprobar en un debate de calidad. Es decir, hasta qué punto en esas posiciones se está teniendo en cuenta las consecuencias, empezando por posibles efectos perversos, riesgos que pueda haber. Es decir, le doy un poco la vuelta. No tanto, le quito peso a la palabra retórica en este caso. Y digamos, bueno, yo empezaría con un debate, como Mariam decía, ¿no? Como un debate racional tiene que empezar por las consecuencias, ¿no? Y entre esas consecuencias, pues a mí me interesa saber efectivamente qué riesgos hay, si tiene algún sentido o es fútil determinadas cosas porque no tienen ningún impacto y si hay posibles, digamos, consecuencias no deseadas que habría que analizar, ¿no? Entonces, bueno, no es bien una pregunta, pero sí que, en todo caso, quizás sí que pensáis sobre el caso de Cataluña y el tipo de argumentos que se utilizan en el debate español, ¿no? Aplicando Hirschman, ¿eh? Ya sabemos lo que pensamos cada uno. Y el debate racional. Qué fácil. A ver qué dice. No, María, una cosa que me dio curiosidad, no sé si te entendí bien, pero parecía como que distinguías como que lo identitario no es político, que si es lucha por el reconocimiento, no. No. Okay. Vale. Vale, no, entonces fue una confusión, no. Y un apunte tocapelotas, pero bueno, porque me toca ser el editor experto en Hirschman. Nancy Fraser se equivocó. La distinción entre conflictos divisibles e indivisibles no es de Hirschman. La utiliza Hirschman en su último gran artículo, que lo recomiendo muchísimo, que se llama Los conflictos sociales como pilares de las democracias del libre mercado, pero sí es algo virtuoso de Hirschman, que es de un libro insólitamente pequeño, que es una distinción que toma Hirschman de un libro sobre la política en África Occidental, que es una compilación de autores, de los que muchos son africanos además, donde utilizan esta distinción casi como columna vertebral del libro, un libro que se llama Politics in West Africa, un libro colectivo, que estas cosas tenía Hirschman también, que leía cosas así y tomaba de un librito que imagino que será una cosa muy pequeña, muy marginal, una distinción que, como se ve, yo no sabía que Nancy Fraser la había tomado, y, bueno, que es otra cosa notable de Hirschman, ¿no? Este tipo de recuperación marginal. Sí, bueno, sobre la primera intervención, ¿qué se puede hacer? Pues, a ver, yo siempre pienso en... Sí. No hay problema, como queráis. Muchísimas gracias, de verdad que muy inspiradora. Esta mesa y la anterior, esta mañana no pude venir. Yo quería hacer una pregunta respecto a la pérdida de privilegios, ¿no? Y cómo se ha construido esa identidad también frente a que son privilegios ancestrales, ¿no? Que se han ido construyendo, donde hemos llegado a pensar que el hombre blanco heterosexual está en vías de extinción y ahí se ha construido esa parte de identidad. Y desde aquí me quedo con esa idea de la importancia de lo concreto, ¿no? Que tiene que ver con, dicho de otra manera, si me votas te voy a robar el bolso, me votas te robo el bolso, es coherente, si me votas habrá un mundo mejor. Entonces, un poco como se ha planteado en la anterior mesa, que lo que es para ti un mundo mejor, para mí no lo es, ¿no? Y ahí se generan esas distancias que conecta con algo que has comentado, Marian, sobre esa incapacidad de diálogo porque no se comparten bases cognitivas comunes y ni siquiera paradigmas, porque uno se conecta con creencia y el otro con evidencia. Entonces, la creencia no es discutible, la evidencia sí, ¿no? Y ahí se generan esas distancias.
Pero sí que he encontrado como un punto en común entre ambos y es cómo las redes de apoyo mutuo se siguen conservando. Me explico, ¿no? Aquí quizá Ricard nos puede también comentar porque él sabe mucho de esto, ¿no? El hecho de que tanto en la izquierda como en la derecha, las redes de apoyo, cuando yo estoy siendo víctima de un desahucio, hay unos vecinos que me vienen a la puerta y yo no les conozco, viene de cierta inseguridad, no sabes si estarán, si no, qué va a pasar, ¿no? Hasta que hay una organización definida. Pero en el caso de estas nuevas identidades, yo tengo muy identificado quién me va a ayudar, ¿no? Pongo el ejemplo de los singles, ¿no? O el ejemplo de sé quién va a estar ahí y a lo mejor ni siquiera es tan tangible, pero simbólicamente lo tengo muchísimo más identificado. Entonces, no sé cómo lo veis, si tiene sentido, un poco por dar luz bueno, en positivo, quiero decir, a estas ideas que están surgiendo, ¿no? Como un futuro tangible, las redes de apoyo. ¿Cómo lo veis? Gracias. Sí. Bueno, yo pienso en tres dimensiones, ¿no? Sobre cómo la dimensión ciudadana creo que tenemos que empezar a poner en el centro de verdad nuestras opiniones, nuestro juicio político, es decir, creo que hay una falsa disyuntiva entre verdad y opinión. Creo que la democracia tiene su propio régimen de verdad y este régimen de verdad consiste en que hay una verdad en cada uno de nosotros que puede salir a la luz cuando hay ese debate, pero sobre todo cuando hay un debate en el que hay una base compartida, que es que este es el hecho, ¿no? Esta es la membrana de ese mundo que compartimos. Es como esta mesa, ¿no? La realidad es esta mesa y sobre esto es esta es la base de la que partimos para discutir, vosotros desde este lado, yo desde este y Kim desde este lado. Esto quiere decir que entre todos estamos construyendo de verdad podemos objetivar esta realidad que es la mesa porque la estamos viendo desde distintos puntos de vista. Entonces creo que esa verdad que tenemos delante y de la que empezamos a dudar, creo que es necesario que recuperemos esa mirada política sobre las cosas, que le demos esa relevancia política cuando la tengamos delante. Una de las cosas que están ocurriendo en la actualidad, por ejemplo, cuando Elon Musk dijo, no, esto no es un saludo nazi, ¿no? Era muy importante para él hacerte dudar de esto. Y esto es absolutamente es escandaloso, ¿no? Que dudemos sobre si esto es un saludo nazi o no, cuando ya lo que él ha conseguido es que ese saludo se viralice, se normalice y encima ha conseguido también que dudemos de si es un saludo o no nazi, ¿no? Entonces yo creo que es importante como ciudadanos que creamos en nuestro sentido común, por eso Trump habló de la revolución del sentido común, que la pongamos en común y que demos esa relevancia a nuestras opiniones porque estamos construyendo una verdad, una realidad objetivable a través de eso. En la academia, a mí me gusta mucho la idea que tenía Bruno Latour. Él decía que el científico tiene que entrar en el espacio público opinando porque es desde ahí, desde donde discutimos en democracia. Y yo creo que por eso hablaba de... claro, tú puedes entrar con una evidencia, puedes decir, no, es que el cambio climático es una verdad empírica, pero tú tienes que convencer y además tienes que discutir las soluciones y tienes que discutir todo eso no desde la evidencia, sino desde la creencia también. Tienes que bajar a ese terreno para atraer a unas personas que están en una posición identitaria, no científica. Hay dos registros distintos, ¿no? Claro que la identidad es político, es cómo somos tratados, no es lo que tenemos. Y lo que ha pasado con muchas personas es que no han tenido ese reconocimiento. Los chalecos amarillos cuando aparecen con chalecos amarillos reivindicando precisamente su visibilidad. Tienen que hacerse visibles porque ni los académicos los habíamos visto, como no vimos el Brexit,
Ni Macron los había visto, ni el sistema no los habíamos detectado. Y esto está pasando cada vez está pasando cada vez más, ¿no? El Brexit, el triunfo de Trump, el segundo triunfo de Trump, está pasando y estamos fallando. Yo creo que hay que entrar en la discusión pública no desde la arrogancia de ser portadores de una verdad, sino entrar a defenderla desde la opinión, ¿no? Y por eso Latour a mí me parece que tenía una buena salida. Y respecto a medios de comunicación, pues igual no defienden la verdad, defienden el interés de la ciudadanía, que la ciudadanía acceda, tenga conocimiento sobre lo que está pasando en la realidad, algo que también ha desaparecido completamente, ¿no? Entonces, creo que si hay alguna manera de restablecer esto que compartimos y estas reglas del juego, es sobre todo no desde la soberbia y no desde esta idea de que estamos defendiendo una verdad que sea la científica o sea la de los propios hechos, ¿no? Y luego, por principios y el juicio consecuencialista. Solo un apunte breve, no me voy a meter en nada de Cataluña, pero creo que, claro, si hay una parte de la población que tiene principios, ¿no? Y que defiende por principio cosas, no es un juicio consecuencialista, es decir, fiat justitia et pereat mundus. Y, por otro lado, si es legal, pues tampoco es consecuencialista porque es un argumento que rompe cualquier posibilidad de diálogo. Entonces, si hay dos dimensiones dentro de la democracia, que es la popular populista, que dice queremos votar, y hay otra que es la liberal, que dice que tiene que haber un marco para hacer todo esto, esta es para mí la base sobre la que tiene que ocurrir todo. Pero de repente tenemos a dos realidades, cada una hablando en su propio idioma, sin que haya esa interacción, ¿no? Sin que haya ese marco común. Así acabo de despachar yo el conflicto, lo acabo de arreglar ya. Y sobre la pérdida de los privilegios, me parece que el problema, y ya acabo, es la idea esta de suma cero, ¿no? Que es lo que hace Trump, ¿no? Con la masculinidad regresiva también. Cuando Trump dice voy a construir un muro más alto con México que proteja nuestras fronteras, lo que está diciendo es América va primero, ¿no? Cuando afirma que fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París, lo que dice es que América va primero. Es decir, todos estos emblemas en realidad sí que tienen un fondo coherente que es América va primero. Entonces, es un juego de suma cero. Si va bien al resto, a América va mal y por tanto voy a hacer una guerra arancelaria. Si a las mujeres les va bien, entonces a los hombres les va mal y entonces lo que hay que hacer es volver a esa masculinidad en la que a los hombres les iba bien para que a las mujeres les vaya mal, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Bueno, pues los incels, por ejemplo, pues, ofrecen una comunidad en un mundo en el que cada vez nos vemos más superfluos, como los chalecos amarillos, es no de conocimiento sino de reconocimiento. Además, ofrece una narrativa en la que hay alguien a quien odiar, que es el feminismo, que es lo woke, que son las mujeres y, sobre todo, un sentido de pertenencia y de que hay algo por encima de ti que da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, desde ahí es desde donde hay que combatir estas narrativas que son muy eficaces en la ultraderecha. Y me quedo aquí, que vaya rollo que os acabo de soltar. Estamos fuera de tiempo, no debería responder a nada. Media respuesta, porque no sé qué responder, y sobre el tema catalán mejor que no me dejéis hablar demasiado, porque... Ya lo he solucionado yo. Sí. No, solo... ¿Qué hacemos, no? Decía ella. Claro, es una pregunta muy, muy complicada. Yo cuando hablaba de valentía frente al miedo, no estoy pensando en una valentía heroica, ¿no? En una valentía en el campo de batalla, sino precisamente de la valentía del perdedor, ¿no? De entender que en democracia pierdes y que
tienes que ceder y que el mundo está muy complicado y que no tenemos soluciones. Entender esto es lo que me parece que nos tiene que hacer valientes, ¿no? Y claro, por lo tanto, asumir esto como se hace, ¿no? Miraba a Josep María Vallès porque creo que es una respuesta que algunas veces me ha comentado. Yo creo que para mantener la democracia y seguir funcionando en una sociedad civilizada como la que hemos ido construyendo, más que inventarnos muchas tecnologías y muchas cosas, tenemos que hacer política social y política educativa. La pregunta, ¿no?, que se formulaba, ¿cuánta desigualdad puede soportar la democracia? Yo creo que este es el gran problema, porque para ser valiente tienes que tener unos mínimos, y no tienes que vivir en una sociedad con unos extremos tan marcados, ¿no? Porque esto genera distancia, genera desamparamiento y, por lo tanto, política social. Y luego una idea también muy antigua, ¿no?, que es, se hablaba de la democracia formativa en el siglo XVII, XVIII, ¿no? La idea de que no nacemos demócratas, no nacemos valientes demócratas, digamos. Esto se aprende y nos tienen que formar. Y esto hoy está muy mal visto, ¿no?, porque parece que es adoctrinamiento, que es meterse en los valores de la gente, que cada uno puede escoger los que quiera, es meterse en esta libertad expresada un poco a lo Ayuso, si queréis, ¿no? Pero yo creo que al final políticas sociales, no hace falta que seamos todos iguales, pero para tener sociedades más equilibradas donde, por lo tanto, no estemos tan temerosos de nuestras propias situaciones, y trabajar la formación en valores, la formación política, la formación en una serie de elementos que han desaparecido, yo creo, del ámbito formativo, ¿no? Con Jaume estamos de acuerdo en todo, menos en el caso catalán, yo creo, ¿no? Y, por lo tanto, no diré mucha cosa, pero como he visto que alguien decía, sé valiente un poco, ¿no? Pero tampoco me quiero hacer enemigos entre amigos, ¿no? Yo no comparto el diagnóstico. O sea, yo no creo que el proceso catalán sea un proceso disruptivo. Yo creo que es una reacción. Es que, claro, yo creo que es una reacción un tanto miedosa al desconcierto, de un momento en el que se nos está yendo las cosas de las manos, como se les va a mucha gente y a muchos lugares, y hacemos una especie de Make Catalonia Great Again. Para mí es un movimiento más nostálgico que disruptivo hacia adelante, ¿no? Y con un elemento que a mí me sabe mal, que es que no permite demasiado diálogo este movimiento, porque o estabas con el movimiento o estabas en contra del movimiento. Lo peor eran los equidistantes, no sé si lo recordaréis, y por lo tanto yo no creo que sea un buen ejemplo, digamos, de una lógica hirmasiana, ¿no? Sí, bueno, los tipos de retóricas, efectivamente, lo decíamos antes, se aplican desde unas posiciones y desde las otras. Esto siempre sucede y podemos ver cómo un lado aplica unas retóricas, otro lado aplica otras, ¿no? Pero, bueno, me parece que en esto nos tendríamos que revisar un poco más en Cataluña y ser un poco más críticos con lo que hemos hecho, y bueno, no sé, ya está, lo dejo aquí. Bueno, llegamos al final. Nuestro plan inicial era hacer una especie de relatoría
pero bueno, no nos vemos en condiciones... No sé, ¿el ruido? ¿Sí? No nos vemos en condiciones de hacer algo así, lo vamos a hacer, pero no hoy. Tenemos poco tiempo y demasiadas ideas en efervescencia en la cabeza, pero sí dejar al menos un comentario, una nota y abrir también al intercambio o al aporte desde el otro lado. Bien. Como punto hilando, sobre todo con la última mesa, pero creo que dialoga con todo lo que se habló todo el día, y lo voy a hacer personalmente, ¿no? ¿Con qué me voy yo ahora en la cabeza? O sea, ¿con qué vine y con qué me voy? Como dijimos al principio, esto surgió de nuestro interés por Hirschman, de saber que había otra gente con la que compartíamos ese interés, esa visión de el aporte que podía hacer la obra de Hirschman a una discusión contemporánea. O sea que sin duda era un homenaje, fue un homenaje, pero la intención principal era poner en diálogo esas ideas con el presente. Personalmente, creo que adhiero mucho a algunos de los puntos con los que cerraba Kim o con los que hizo su intervención en relación al miedo y a la valentía, ¿no? Y por eso insistía en eso. Y luego mi obsesión personal con la narrativa. Y quisiera centrarme en la narrativa en 4 aspectos, ¿no? ¿Qué hace la izquierda con la cuestión de la narrativa? Que creo que estuvo muy presente y que me consta que es parte de la inquietud de muchas de las personas que estuvieron antes también participando. La segunda es la lectura de la realidad, ¿no? Este catastrofismo, el fascismo, los ingenieros del caos, toda esta idea. La tercera en relación a la democracia y por último las agendas de investigación en ciencias sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimo en cada uno de estos aspectos y todo gira alrededor del miedo y la valentía. Yo creo que parte del miedo, ese miedo que inmoviliza, viene de una tradición de la izquierda donde había grandes respuestas. Y la caída de esas grandes respuestas y el no asumir las pequeñas ideas, la búsqueda de soluciones de las que hablaba Joan al principio, ¿no? La búsqueda de proyectos, acciones que serán menos rimbombantes, que no tienen una narrativa totalizante y que creo que acá hay un acuerdo bastante extendido alrededor de eso, es lo que está inmovilizando. Es como un choque constante entre una lectura catastrofista, negativa, muy determinista, además, muy determinista, y una necesidad aparente de tener que encontrar una respuesta que sea la contracara de eso, como ya vimos que falló y que no fue. Y creo que esa relectura de Hirschman, ¿no? Entre el fascismo y la propuesta comunista soviética, inmoviliza de alguna manera porque se espera una gran solución. Y ahí creo que lo que decía, de todo lo que dijo, que fue todo muy interesante, pero me queda en clave total de lo que dijo John a la mañana, en el fondo el problema es la definición del problema, ¿no? Y ahí viene, ¿qué está haciendo la izquierda? Está defendiendo el status quo porque no sabe definir el problema. Y cuando se pone a definir el problema, punto 2, ve la catástrofe en efecto dominó que nos va a llevar al fascismo irremediablemente. Y no, resulta que no es así. Ni siquiera en pleno fascismo todos los países cayeron bajo el ala del fascismo. Entonces, sí hay señales clarísimas de alerta, y Estados Unidos es un ejemplo, pero hay que identificar los problemas en contexto, que fue algo que se dijo mucho y está acá muy presente. Entonces, tercer cuestión, la democracia y cómo la entendemos, y creo que también parte del problema es que, y ahí soy una politóloga, por un lado muy politóloga y por el otro súper crítica de la ciencia política, del extremo énfasis que se ha hecho en estudiar instituciones porque es fácil comparar un gran número de casos y sacar papers que el sistema premia, y se dejó de mirar otras cosas que otras disciplinas, como la antropología u otras, permiten ver. La democracia es acción colectiva y hay cosas que no se pueden medir, ¿no? Estos efectos de los que hablaba Hirschman también en sus últimas obras, que no son tan fáciles de medir, pero que están ahí y que se pierde de vista. Creo que ese tema
estuvo todo el tiempo presente, quizá menos directamente, ¿no? La acción colectiva en ese sentido. Y la última cuestión, ahí mismo también, las agendas de investigación en ciencias sociales, que yo creo que ahí me gustó muchísimo algo que dijo Diego y que lo dijo al final, me quedo para un próximo intercambio esperando o leerte más o hablar más, la economía política del cambio. Porque ahí viene otra cuestión de la que hablaba Hirschman en relación a su crítica a los planes de desarrollo que no preveían o no anticipaban más que una dimensión económica de cómo debía producirse esos efectos. Y está lleno de variables que de antemano se puede saber que no van a ser controlables, ¿no? Y ahí me parece muy, muy interesante eso. Entonces, también en relación a la democracia, un último apunte también para articular con muchas de las cosas que se dijeron, porque lo recordé, Mariam hablaba de los chalecos amarillos y más temprano se habló de desobediencia civil, Laura habló de desobediencia civil. Claro, quienes están de alguna manera haciendo acciones violentas, que rozan lo violento, lo ilegal, lo hacen porque el sistema los invisibiliza y no se los escucha. Y cuando vienen esas acciones se los invisibiliza primero y se los criminaliza después. Y ahí, claro, una reflexión fuerte también sobre la democracia y esta tensión que describías sobre el elemento popular y el elemento legal, ¿no? Esta conexión no está funcionando en general y hay que revisarla ahí también. Así que, nada, eso. Para mí fue sumamente productivo, creo que quedan muchísimas cosas sobre la mesa y personalmente creo que eso, pensar en la definición del problema en contexto y en soluciones que se puedan encontrar en esos contextos va a ser mucho más productivo que el catastrofismo y la búsqueda de la gran idea totalizante que resuelva los problemas de la izquierda y de todos y todas. Bueno, qué interesante todo, ¿no? Decíamos con Janina que no nos veíamos capaces ni de resumir ni tampoco de hacer pues, nuevas aportaciones ¿no? a todo lo que ha salido hoy aquí. Yo, en cualquier caso, y de forma muy breve, sí que me gustaría resaltar 3 o 4 quizás aspectos, ¿no? que han salido en la jornada de hoy y que conectan con lo que, no sé, a mí me parece más intelectualmente atractivo, hasta fascinante de Hirschman, que son esas aparentes paradojas, ¿no? en las que se va moviendo, ¿no? En primer lugar, y para volver a las 2 tríadas, Santiago, ¿no? la de salida, voz, lealtad y la de futilidad, riesgo, perversidad, que tú comentabas que es alucinante cómo funcionan de bien, ¿no? en cualquier escenario de crisis y en cualquier propuesta de cambio, ¿no? Lo que a mí me resulta aún más alucinante, y lo comentaba Kim, es como un Hirschman, ¿no? que asume la complejidad, ¿no? y que rechaza cualquier explicación desde el esquematismo y desde la simplicidad, es capaz de formular la complejidad con tanta sencillez, ¿no? Yo creo que eso es algo, bueno, a mí me resulta fascinante y creo que ¿no? pocas aportaciones intelectuales en perspectiva comparada llegan al nivel con que Hirschman lo realiza, ¿no? Una segunda paradoja, ¿no? Y es que Hirschman, lo hemos visto, ¿no? a lo largo del día, siempre ha rechazado la construcción de un pensamiento con pretensión de respuesta universal, porque las realidades a las primeras de cambio desarticulan, digamos, ¿no? esos pensamientos. En cambio, ese Hirschman de las pequeñas cosas, ese observador agudo de lo cotidiano, es capaz de hacer emerger un pensamiento con un enorme potencial universal, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento enormemente hirschmaniano y muy significativo, fascinante. En tercer lugar, ¿no? Joan comentaba ese entrelazamiento inherente entre la trayectoria y la obra, ¿no? Hirschman es un pensador, es un intelectual, pero su experiencia vital construye en buena parte lo que piensa y a la vez esa propia experiencia vital interroga, pone en cuestión y altera permanentemente lo que piensa, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es otra dinámica, ¿no? enormemente significativa. Y un último aspecto, ¿no? que también ha salido. Sin ser un politólogo, Hirschman, ¿no? Sus aportaciones creo que nos hacen entender lo político, con mucha más
perspicacia y con mucha más profundidad que buena parte, ¿no?, de las aportaciones que parten de la reivindicación de la identidad de la ciencia política. Esta mañana citaba Joan a Charles Lindblom, un economista, ¿no?, que también se sitúa ahí. A mí eso, por ejemplo, me sucede también con Richard Sennett, un sociólogo, o en buena parte con Nancy Fraser, una doctora en filosofía, digamos, ¿no? Por lo tanto, esa invitación, digamos, ¿no?, a pensar con mucha profundidad lo político desde disciplinas que no se reconocen identitariamente en la ciencia política, ¿no? Y eso nos lleva también a crear una discusión con mucho futuro sobre la ciencia política que nos interesa. Y miro a Josep María Vallès, ¿no?, porque ahí estamos, ¿no?, los politólogos reflexionando precisamente sobre eso, ¿no? Bueno, una última reflexión, ¿no? En definitiva, Hirschman, claro que son conceptos y argumentos y contenidos, pero sobre todo seguramente es la gramática con la que construye todo eso, ¿no? Decíamos con Josep María Vallès, me decía, Hirschman es sobre todo un approach, ¿no?, a un enfoque a la realidad, a una gramática que es capaz de articular ambición y duda, escepticismo y esperanza, ¿no? Y eso es muy potente, ¿no? Y eso seguramente hace posible lo que ha sucedido hoy aquí, ¿no?, que llevamos más de 10 horas, ¿no?, de diálogo, de aprendizajes cruzados, ¿no?, donde la lógica no ha estado la dinámica binaria acuerdo-desacuerdo, ¿no?, sino que ha estado algo, yo creo, pues mucho más interesante, ¿no?, que es ese diálogo, esas aportaciones cruzadas que en definitiva nos enriquecen y que seguramente eso abre, ¿no?, una enorme, pues no sé, como agenda de temas que hoy no han salido aquí, pero que pueden ser también procesados y debatidos de esas claves de Hirschman, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de crisis climática, de dinámicas migratorias. Seguramente todo lo que hoy sucede en torno a la vivienda, ¿no?, sus políticas públicas, sus derechos, sus acciones colectivas, sería enormemente sugerente también, ¿no?, analizarlo desde las claves de Hirschman. Hoy ha salido aquí las dicotomías y las interacciones público-privadas, ¿no?, todas esas nuevas intersecciones público-comunitarias que están emergiendo, ¿no?, o, por ejemplo, ¿no?, esas distancias que a veces se producen entre marcos narrativos y políticas públicas, entre retóricas que son oscilantes y políticas y prácticas que quizás son más resilientes, ¿no? Bueno, eso y otras muchas cosas. Todavía no tenemos fecha para el próximo debate de Hirschman para tratar todo eso, pero cuando la pongamos seréis oportunamente avisados y avisadas para continuar este diálogo tan enriquecedor. Bueno, por nuestra parte yo creo que nada más. Si tendríamos todavía 5 o 10 minutos, si queréis, porque a las 7:30, ¿no?, nos tenemos que ir, pero si hay algo a añadir o a comentar, encantados de poder hacerlo ya para terminar la sesión, ¿eh? Y si no, nada, seguimos, ¿no?, informalmente. Bueno, pues nada, venga, el aplauso. Maria, moltes gràcies per tot el suport de tota mena i per poder fer aquest debat avui. I gràcies també a les persones que heu estat aquí tot el dia amb la gravació. Sí.